Buenas tardes, chicas. Ahora les voy a mandar el pretest por el chat y ustedes lo completan y en 15 minutos iniciamos la clase. Ya está en el chat. A las 6:50 iniciamos la clase. Ok. Disculpa, ¿lo podrías mandar por el WhatsApp? No sé por qué no me deja ver el chat. Ya ahora lo mando por el WhatsApp. Gracias.
Y ahora sí vamos a iniciar con lo que es la semana 2. Nos toca sistema nervioso autónomo. Nosotros vamos a ver el sistema nervioso simpático y parasimpático y también vamos a ver el sistema límbico. Obviamente el sistema límbico no corresponde a lo que es el sistema nervioso autónomo, pero igual lo estoy poniendo porque es parte de la semana 2. Pero sí nos vamos a centrar más en lo que es este sistema nervioso autónomo. Antes de ver esto, vamos a ver cuál es la organización. La organización de este sistema de control visceral va a ser simpática, parasimpática y también entérica. O sea, si se dan cuenta, la que no vamos a tocar va a ser la entérica. Entonces, luego la simpática y el parasimpático. ¿Sí? Las vías efectoras de los sistemas simpáticos y parasimpáticos van a constar de dos cadenas de neuronas. Una preganglionar, cuyo soma se va a localizar en el sistema nervioso central y va a enviar su axón para sinaptar con la neurona postganglionar, cuyo soma está en el ganglio autonómico, que es este de acá. Hemos mencionado dos cosas. Hemos mencionado a la neurona preganglionar y a la neurona postganglionar, y que el soma de la neurona preganglionar va a estar en el sistema nervioso central y de la postganglionar en el ganglio autonómico. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Y para que entiendan más o menos qué es el ganglio autonómico, es la neurona del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Si explicamos más esta imagen, vamos a ver que, como les mencioné, el color azul pues va a ser lo que es la neurona preganglionar, que puede ubicarse tanto en el tronco encefálico como en la médula espinal. Y su axón pues va a ser sinapsis con lo que es la neurona postganglionar. Y de color verde, o sea, el de acá, vamos a observar que la neurona postganglionar se ubica en un ganglio autonómico y se va a encargar de ejercer un efecto sobre el órgano diana. ¿Sí? Acá está justo el efecto en el órgano. ¿Hasta acá está bien? Sí, Sí, ya. Vamos a continuar con lo que es el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático va a estar constituido por neuronas preganglionares, por ganglios paravertebrales, por ganglios prevertebrales y por neuronas postganglionares. Estos ganglios que vemos acá, los paravertebrales y los prevertebrales, es donde se ubica la neurona, el ganglio autonómico, ¿sí? Es donde se va a ubicar este ganglio autonómico. Y también mencionarles que el efecto que ejercen sobre este órgano diana va a depender si es de un ganglio autonómico simpático o parasimpático. El efecto va a ser diferente en ambas. Decirles que las neuronas preganglionares del sistema simpático se originan en los segmentos T1 y L3, y por eso a veces se les conoce a este sistema nervioso simpático como toraco lumbar, o sea, por su ubicación. Acuérdense de dónde se ubica, T1 y L3. ¿Y cómo se va a denominar? Toraco lumbar. Acá vemos a una neurona simpática preganglionar, donde se está ubicando. En esta imagen también se ve la postganglionar, si se dan cuenta, y los ganglios, ¿no? El paravertebral y el prevertebral. Así es como funcionaría un sistema en el sistema nervioso simpático. ¿Sí está bien? sí. Y vamos a observar que en la parte de atrás va a estar la parte sensitiva, y en la parte que está más hacia adelante es la parte motora, es la motora. En la parte gris van a salir las eferencias y en el ramo comunicante blanco está pues el asta intermedia lateral, donde nacen las neuronas simpáticas preganglionares del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro?
porque acá pasamos al parasimpático y tienen que estar claros estos dos conceptos. Bueno, este concepto, ¿no? Del sistema nervioso simpático. Solamente de qué está constituido, quizá la parte, como les mencioné, la parte de atrás va a ser sensitiva y la parte de adelante va a ser motora. Eso también es importante. Y acuérdense cuál es el otro nombre, que se le conoce como toraco lumbar. Si hasta ahí no hay preguntas, pasamos a parasimpático. Ahora vamos a ver al sistema nervioso parasimpático. Las neuronas preganglionares parasimpáticas se van a originar en el tronco encefálico y en la médula espinal sacra, eh, al nivel de la S2 a la S4. Y acá se va a establecer una sinapsis con las neuronas postganglionares, que se localizan cerca al órgano diana. Y esto pues va a hacer una diferencia del sistema nervioso simpático, ¿no? Como les mencioné. También decirles que estas fibras, las fibras preganglionares simpáticas se originan en el tronco encefálico y se van a distribuir a través de cuatro pares craneales. Eso también es importante. ¿Cuáles son estos cuatro pares craneales? Vamos a ver que está en el 3, en el 7, en el 9 y en el 10. ¿Sí? Esos son los cuatro pares craneales que debemos recordar. Y acá se ve en la imagen, ¿no? El par craneal número 3, el par craneal número 7, el par craneal número 9 y el número 10. Como ustedes saben por neuroanato, el par craneal número 3 también se le conoce como nervio oculomotor, cuya función va a estar relacionada también a través del núcleo de Ed- Edinger-Westphal, que va a controlar el reflejo fotomotor. Y se ve lo que es la meiosis, ¿sí? Vemos el par craneal número 7, que es el facial. Como les mencioné, este de acá es el oculomotor. Y el nervio facial se va a relacionar con el núcleo salival superior. El par craneal 9 o glosofaringio se relaciona con el núcleo salival inferior. O sea, el 7 vemos que está relacionado con el núcleo salival superior y el 9 con el núcleo salival inferior. Y por último tenemos al vago o al décimo par craneal, ¿no? Que está relacionado con el núcleo motor dorsal del vago y también con el núcleo ambiguo, ¿sí? Vamos a relacionarlo con el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Eso es lo importante del simpático y del parasimpático, ¿sí? Y si vemos el sistema nervioso parasimpático, pero a nivel medular sacro, vamos a ver otras características. Que como les mencioné, a partir de la S del sacro, de la sacra 2 a la sacra 4 van a emerger estas neuronas preganglionares y se distribuyen por los nervios esplácnicos pélvicos. Y por esta razón están relacionados con estructuras pélvicas como son la uretra, la vejiga y el uréter. Acuérdense, sistema nervioso parasimpático relacionado con la uretra, vejiga y con el uréter, ¿sí? Y por eso, como les mencioné que está relacionado con esto, pues sacamos la deducción que va a estar relacionado con el proceso de la micción. ¿Hasta ahí todo está bien? Sí, todo bien. Ya. Y si vemos que está relacionado con el proceso de la micción, tenemos que entender que cuando nosotros orinamos y se va a relajar nuestro esfínter, este va a ser controlado por el parasimpático. Pero ¿qué pasaría si aguantamos la orina y se contrae? ¿Por quién estaría controlado? ¿Por el simpático o por el parasimpático?
¿Por qué creen ustedes que va a estar controlado? ¿Ya sería por el simpático? Claro, ajá, exacto. El simpático acaba a contraer y el parasimpático lo que hace es relajar, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos bien. Ahora vamos a ver otro temita que es el simpático versus el parasimpático. Normalmente el parasimpático va a estimular lo que es la contracción gastrointestinal y también, como hemos visto anteriormente, va a estar involucrado en los procesos de micción. También vemos que el parasimpático va a inducir a la erección del pene. Normalmente nosotros relacionamos al simpático con lo que es estimulación quizá y el parasimpático con lo que es relajación. Pero viendo esto del pene vemos que no corresponde a lo que normalmente pensamos, ¿no? Acá el parasimpático hace lo contrario. También mencionarles que ambos sistemas, tanto simpático como parasimpático, van a tener funciones opuestas en muchos órganos, aunque no siempre se va a cumplir esto. Si vemos a nivel cardíaco, el simpático va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca y el parasimpático genera una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático lo que va a hacer es lo contrario, ¿no? Disminuir la frecuencia cardíaca. En lo que es el músculo liso gastrointestinal, a ver, vamos a poner músculo liso gastrointestinal. Vemos dos cosas. El parasimpático va a favor de lo que es la motilidad intestinal, mientras que el parasimpático va a tener un efecto de relajación. Acá vemos su antagonismo y también, como les mencioné, o no sé cómo ustedes lo piensan, pero yo normalmente tomaba como que el simpático relaja perdón, el parasimpático relaja y el simpático estimula. Acá es lo contrario, ¿no? El parasimpático más bien favorece lo que es la motilidad y el simpático lo que va a hacer es relajar esta motilidad. Ahora a nivel de la vejiga. Nosotros hemos relacionado al parasimpático con lo que es los procesos de la micción. Entonces, por deducción, ¿qué podemos decir del parasimpático acá? Va a relajar, va a contraer. ¿Qué puede ser el parasimpático? ¿Relaja? El parasimpático lo que hace es contracción, ¿sí? Va a ser lo contrario. El que va a relajar es el simpático. Incluso acá en la imagen podemos ver más o menos los efectos. Bueno, acá la imagen se ve súper pixeleada, pero acá vemos relaja la vejiga urinaria, contrae la vejiga urinaria. De acá, ¿de dónde está saliendo? Acá se ve que este es el parasimpático y este es el simpático. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabes cuál es cuál, no? Es por el origen de dónde sale, ¿no? Cada uno. Y ahí es donde pueden ver cuál es el simpático y cuál es el parasimpático. Y por último, vemos que en la parte metabólica, pues el que va a tener más importancia, acá esto lo voy a poner en rojo porque es importante. En la parte metabólica, el que tiene más importancia va a ser el simpático. Solamente acuérdense de eso. Y ahora vamos a pasar por algo más, vamos a ver algo más interesante. Si ustedes tienen dudas, me la comentan y resolvemos esas dudas. ¿Sí? ¿Todo está bien hasta acá? Porque esto sí ya es más complejo, creo yo. Sí. Ya. Vamos a ver lo que es la fisiología sináptica del sistema nervioso autónomo. Si se acuerdan, la clase pasada nosotros vimos lo que es la proteína G y les mencioné que como segundo transmisor esto era muy importante. Ahora les voy a explicar por qué y cómo funciona esta proteína G de nuevo. Les voy a explicar por qué está relacionada a lo que es
en neurofisio, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Como les mencioné, la proteína G, ¿qué cosa era? Un hetero, ¿hetero qué? Está formada por unidades. Bueno, ya. La proteína G es heterotrimérica. ¿Y por qué es heterotrimérica? Porque está formada por tres unidades. Alfa, perdón, por tres subunidades. Alfa, beta y gamma. De estas tres subunidades, la que siempre va a estar pegada, por decirlo así, en términos más fáciles, a lo que es el GDP es beta. Perdón, alfa. Alfa va a estar con el GDP. Siempre va a estar con el GDP. Si les preguntan, por ejemplo, beta y gamma, ¿están unidas al GDP? No, falso. Acá se ve el por qué. Acá está beta, acá está gamma y acá está alfa. Y como se observa, la única que va a estar pegada a este GDP es alfa. ¿Sí? Pero vamos a ser más ordenados. Primero vamos a ver qué son los receptores acoplados a la proteína G, porque estos receptores acoplados tienen mucho que ver con lo que es el sistema nervioso autónomo y cómo este va a funcionar, ¿no? Si va a inhibir, va a excitar y todo lo que te produce en tu órgano diana, ¿no? Primero veremos qué cosas son los receptores acoplados a proteína G. Los receptores del sistema nervioso autónomo, ya sean adrenérgicos o muscarínicos, son receptores acoplados a esta proteína y están formados por una sola cadena de proteínas que va a atravesar esta membrana celular 7 veces. ¿Sí? ¿Y cómo se activa la proteína G? La proteína G son proteínas especialmente asociadas al receptor y están encargadas de transmitir una señal. Como les dije, son heterotriméricas, o sea, está formada por tres subunidades, las cuales son alfa, beta y gamma. Alfa es la principal y la que va a terminar la función de esta proteína G. Beta y gamma van a ayudar a estabilizar y regular la actividad del alfa. O sea, como les dije, ¿para qué nos sirve alfa y, perdón, gamma y beta? Básicamente ayudan a alfa, pero alfa va a ser la más importante. Y se puede deducir el por qué, ¿no? Porque va a estar pegadita, unida a lo que es el GDP. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser este ciclo de activación? En estado inactivo, la subunidad alfa va a tener al GDP. Esto, perdón, vamos a ponerle otro color para que sea... Esto de acá es la forma inactiva. Es la forma inactiva. ¿Hasta acá todo bien? Sí, todo bien. Ya. Cuando el receptor es activado por un ligando, ya sea acetilcolina, noradrenalina, la proteína G va a cambiar. Va a liberar el GDP y se une el GTP, ¿sí? Y esto va a activar la subunidad alfa. O sea, hay que suponer que aquí se va a unir una acetilcolina. Y esto lo que hace es que de esta forma pase a esta forma. Y esto de acá ya sería la forma activa. Y también hay una manera para que de esta forma activa pase a ser una forma inactiva, o sea, para que de GTP pase a GDP. Y para esto se necesita una enzima, que es la GTPasa. Y eso se sabe por bioquímica, ¿sí? Una vez que ya está activada esta proteína G, pues se pueden hacer dos cosas. O activar enzimas como la adenilciclasa o la fosfolipasa C, o modificar los canales iónicos de manera directa. Y para inactivarse, como les mencioné, tan solo se necesita la enzima, que es la GTPasa. ¿Y qué va a pasar después de esta activación? La proteína G activa va a transmitir unas señales al interior de la célula a través de enzimas y segundos mensajeros. Estas enzimas activadas pueden ser la adenilciclasa, que produce el AMP cíclico, y la fosfolipasa, que va a producir dos cosas muy importantes. Mencioné dos cosas, adenilciclasa y la fosfolipasa. Esto de acá son fosfolipasa. Esto de acá son enzimas activadas, ¿sí? No se vayan a confundir. Enzimas activadas.
Y como les dije, la fosfolipasa produce dos cosas importantes, que es el IP3 y el DAG. Y si se acuerdan, ¿para qué era esto? Esto es para elevar los niveles de calcio. Y esto es importante en corazón, ¿sí? Y como les dije, también está relacionada a enzimas activadas ya segundos mensajeros. Como segundos mensajeros tenemos al MP cíclico y al IP3. El MP cíclico lo que hace es activar proteínas dentro de la célula, como la proteína quinasa A, y pues va a regular diversas funciones celulares. En cambio, el IP3 lo que hace es liberar calcio a nivel intracelular, activando procesos como la contracción muscular o la secreción de hormonas. Hasta ahí es lo que es la proteína G. Si está bien, pasamos al siguiente tema, que también es importante. Bueno, la siguiente parte, ¿no? ¿Todo está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ir a la otra parte, a lo que sí es importante. Vamos a lo que son los receptores adrenérgicos y colinérgicos. Tenemos dos tipos de receptores. Receptores adrenérgicos. Estos receptores se activan mediante lo que son las catecolaminas. Activación por catecolaminas. Activación. ¿Y cuáles son catecolaminas? ¿Cuáles son estas catecolaminas? O es la noradrenalina o es la adrenalina. Y vamos a tener cuatro receptores, ¿sí? Tenemos alfa y tenemos beta. Lo que hace el receptor alfa siempre va a estar involucrado en lo que es la contracción y lo que es la inhibición. Y el receptor alfa va a tener lo que es el alfa 1 y el alfa 2. Estos tienen diferente función, ¿no? El alfa 1 lo que va a hacer es contraer músculos. Se va a encontrar en lo que es el músculo, perdón, en el vaso sanguíneo, en el esfínter y en el iris. Y cuando se activa lo que hace es contraer el músculo liso. Por ejemplo, acá vamos a observar lo que es la vasoconstricción. Vemos que acá se usa una proteína, que es va a ser la proteína GQ, y también activa la fosfolipasa C. En cambio, lo que hace el receptor alfa 2 es frenar la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Van a actuar como bloqueadores. Por ejemplo, eh, hay heterorreceptores en los nervios parasimpáticos y esto lo que va a hacer es bloquear a la liberación de acetilcolina. Lo que pues va a hacer es disminuir la actividad simpática. Entonces, quizá podemos relacionar el alfa 2 con la disminución de neurotransmisores y por tanto lo que hace es disminuir una actividad que va a ser la parasimpática. Y esta va a estar relacionada, pues, como es inhibición, con la GI, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que son los receptores beta. Y acá también va a haber beta 1 y beta 2. Normalmente esto lo que va a hacer es, si una contrae, la otra lo que hace es relajar. eh, y aumentar el nivel de energía, ¿sí? Estas se van a encontrar en el corazón, en el riñón, en el tejido adiposo y en las glándulas salivales. Hace que el corazón bombee más rápido y fuerte, también ayuda a liberar renina en el riñón. Esto vamos a ver su importancia en lo que es renal. Aún nos falta más o menos para llegar a renal. Y usa la proteína GS.
Acuérdense qué G se están usando, ¿ah? Porque esto es importante también. Alfa 1, GQ. Alfa 2, GI. Beta 1, GS. ¿Sí? Y lo que hace beta 2 es relajar músculos. Acá relaja lo que es el músculo liso y lo vamos a relacionar a la proteína GS, así como en el beta 1. ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien hasta acá. Y ahora vamos a ver a los Entonces, receptores. disculpa, Sí, dime. el receptor beta 2 también relaja el músculo liso, o sea, los dos, porque tienen la GS. En- La beta 2 está relacionada a la relajación del músculo liso, sí está bien. Pero acuérdate que tanto beta 1 como beta 2 no siempre tienen la misma ubicación, están relacionadas a diferentes órganos. La beta 2 se va a encontrar en lo que es la vejiga, el intestino, los vasos del músculo esquelético. En cambio, la beta 1 incluso lo podemos encontrar en lo que es este tejido adiposo. Ahí más o menos va la diferencia. O sea, es como que cumplen la misma función, pero su ubicación es diferente. ¿Sí? Está bien, gracias. Y sí, está bien. Beta, como me dijiste, beta sí va a estar relacionada a lo que es relajación. A diferencia de alfa, que está relacionada a lo que es contracción. Ahora pasamos a receptores colinérgicos. Y en estos receptores colinérgicos vamos a tener a dos cositas también, que son los receptores nicotínicos y también a los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos vamos a poder llamarlos el encendido rápido. ¿Y dónde se encuentran? En el músculo esquelético para poder movernos, en los ganglios autónomos para controlar órganos y en la médula suprarrenal para liberar adrenalina. ¿Y cómo funcionan estos receptores nicotínicos? Estos son en los canales de sodio y potasio se va a abrir, eh, los canales de sodio y potasio se abren cuando la acetilcolina se va a unir. Y al abrirse entre el sodio y va a entrar el sodio y va a salir el potasio, lo que genera una despolarización, o sea, se va a activar la célula. Vamos a tener también diferentes tipos de receptores nicotínicos, como la NM. ¿Hasta acá está bien? Ya bueno. Como les mencioné, vamos a tener dos tipos de receptores nicotínicos, la NM y la NN. La diferencia es que actúan en diferentes lugares. La NM en músculo y la NN en ganglio. ¿Sí? Y si ponemos un ejemplo, en el músculo la acetilcolina se une al receptor NM, porque es músculo. El canal se abre, entra sodio, se despolariza la membrana y el músculo se contrae. Esa va a ser su función. Y con lo que respecta al ganglio, también. La acetilcolina se une al receptor NN, el canal se abre y se activa la neurona postganglionar. Como vemos, vamos a relacionar bastante lo que es vamos a relacionar a la acetilcolina, ¿no? En los receptores muscarínicos, que son los moduladores. ¿Qué cosa eran los nicotínicos? Los que se encendían rápido, ¿no? Y los muscarínicos no. Esos son los moduladores. ¿Dónde van a funcionar o dónde están? En los órganos que controlan el sistema parasimpático, como el corazón, pulmones, intestinos, vejiga, etcétera. En algunas partes también del simpático lo vamos a encontrar como en las glándulas sudoríparas. ¿Y cómo funcionan? No son canales iónicos como en el nicotínico, sino que se activan por la proteína G, que puede hacer tres cosas. Acá vamos a tener a cinco receptores. Al, a ver, vamos a poner a los cinco receptores. Al M1, al M3, al M5, al M4 y al M2. Como les dije, estos receptores con la activación de la proteína G
pueden hacer tres cosas. Si es M1, si es M3 y es M5, lo que hacen es activar a la fosfolipasa C, que lo que hace es liberar calcio y va a generar una respuesta celular, por ejemplo, una contracción del músculo. En el caso de M4, lo que se hace es inhibir a la adenilciclasa y esto reduce el AMP cíclico y disminuye la actividad celular. Y en el M2 van a actuar directamente sobre los canales de potasio. Y esto pasa en el corazón, haciendo que el canal se abra, salga potasio y baje la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta acá? ¿Podrías explicar, disculpa, la de la M2, por favor? Sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Como les dije, en lo que es a ver, sí, en lo que es M2 vamos a ver que actúa el canal de potasio. Si ponemos un ejemplo de M2 en el corazón, la acetilcolina se une. Después de unirse la acetilcolina, lo que va a pasar es que estos canales de potasio se van a abrir. Y como estos canales de potasio se abren, la membrana cambia, ¿no? Su polaridad. Y lo que va a pasar, o una consecuencia de esto, una consecuencia de esto es que el corazón va a latir más lento, porque va a salir potasio. Cuando se abre un canal, sale. Entonces el potasio, en vez de entrar a la membrana, lo que hace es salir. Y como sale, hace que la actividad disminuya. Y al disminuir la actividad, pues el corazón va a latir más lento. ¿Sí me entendiste? Sí, gracias. Ya. Ahora vamos a pasar a los ejemplos de acá. Acá tenemos en el primer cuadrito, tenemos al control autonómico de la secreción salival. Acá tenemos neurotransmisor en la neurona postganglionar parasimpática y tenemos un neurotransmisor en la neurona postganglionar simpática. Acá se ve parasimpática y simpática. ¿Cuál es el neurotransmisor? En la parasimpática vemos a la acetilcolina y en la simpática a la noradrenalina. Y de este cuadro, ¿qué podemos destacar? Que cuando ustedes les digan acetilcolina, ustedes tienen que relacionarlo con la sustancia P. Y cuando les diga noradrenalina, lo que van a hacer es relacionarlo con el neuropéptido Y. Neuropéptido. ¿Sí? Y la función de ambos es que se secreten más proteínas, básicamente. Y si continuamos viendo, aparte del neurotransmisor, tenemos a los receptores. Y nosotros hemos hablado del muscarínico y de los beta y alfa adrenérgicos. ¿No hay que ver la taquicina? Bueno, las vías de señalización es los canales de potasio y el AMP cíclico. La respuesta ya no tiene que ver, como les dije, con las proteínas. ¿Sí entienden esto? Y vamos a lanzar datitos de acá. O sea, esto va a sonar como que generalizo, pero es así. Todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, lo que hacen es liberar acetilcolina y estimulan así los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos, N2, ¿sí? En las neuronas postganglionares. Acuérdense de eso. Y todas las neuronas parasimpáticas postganglionares liberan acetilcolina y estimulan los receptores muscarínicos. O sea, a ver, vamos a escribirlo. Vemos que las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, ¿no? Van a liberar acetilcolina y van a estimular a los receptores nicotínicos. Y las postganglionares también acetilcolina, pero acá van a estimular a los muscarínicos. Estos son dos datos que les doy. Preganglionares nicotínicos y postganglionares muscarínicos.
Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Vemos acá, si vemos el cuadrito, vemos una parte simpática y una parte parasimpática. Y en esa misma división está la parte ganglionar y la parte postganglionar, como se pueden dar cuenta. Lo importante es el neurotransmisor primario, que estimula la simpática preganglionar, la acetilcolina, que estimula a la parasimpática, tanto preganglionar como postganglionar, igual la acetilcolina. Entonces, ¿cuál va a ser el que nos va a importar? El que difiere de estas, ¿no? ¿Y cuál es? La simpática postganglionar, que va a ser la noradrenalina. Y otra cosa importante de la que nos debemos fijar es el receptor postsináptico primario. Acá es nicotínico, acá es adrenérgico, acá es nicotínico y acá es muscarínico. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que es la neurona preganglionar simpática y parasimpática. ¿Sí se dan cuenta? Miren acá la diferencia. Tienen una diferencia. En la neurona preganglionar, los receptores son los nicotínicos y la acetilcolina, y en la postganglionar, en la parte simpática, se usa la noradrenalina con receptor adrenérgico, y en la parte parasimpática se usa la acetilcolina con receptor muscarínico. ¿Sí entienden acá? Bueno, perdón, acá les dije que diferían, ¿no? Pero acá en realidad son muy parecidas, porque tienen el mismo neurotransmisor primario y el mismo receptor postsináptico primario. Las que van a diferir son estas de acá, la postganglionar, simpática y parasimpática. Porque si se dan cuenta tienen un neurotransmisor diferente y también tienen un receptor sináptico distinto. Como les dije acá, el receptor muscarínico y el receptor nicotínico funcionan de manera diferente, al igual que los receptores adrenérgicos, aunque acá no estamos viendo los receptores adrenérgicos en sí. ¿Sí está bien? ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden hasta acá? Chicas, eso es lo importante. Si me dicen que entienden, está bien. Si no entienden, pues vamos a ver la manera de explicarlo mejor. Bueno, vamos a entender que sí lo tienen claro. Solamente que quiero que se les quede la idea es de los receptores que tenemos. Hay dos tipos de receptores, arenérgicos y colinérgicos. Bueno, acá no puse el nombre, pero acá es colinérgicos. Y que una de estas va a estar influenciada por la proteína. Bueno, ambas están influenciadas por lo que es la proteína G, ¿sí? Y van a tener diferentes efectos, ¿no? Los receptores alfa y beta son distintos, igual que los receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. El muscarínico lo que hace es modular, en cambio el nicotínico lo que nos da es una respuesta rápida, o mejor dicho, lo que nos da es, o sea, más o menos es una activación, pero muy rápida. Nos sirve para movernos, un tipo de control o para liberar lo que es la adrenalina. Eso es básicamente lo que hace. No se guíen tanto por el tipo de receptor que tiene, si es NM o NN, más guíense en los muscarínicos, si es M1, M3, M5 o M4 y M2. El más importante igual es el M2, ¿sí? Si todo está bien, ya normal.
Ahora lo que quiero explicarles es cómo funciona alfa uno, alfa 2. Y para esto tenemos que tener en cuenta las catecolaminas, porque como les dije, esto se da por una activación de catecolaminas, ¿no? Eso se da por la activación de catecolaminas. Y la clase pasada yo les hablé de neurotransmisores. Y como les dije, esas catecolaminas nacen de la tirosina. Pero ¿cómo se forma? Primero va a haber una dopamina, luego una noradrenalina y la adrenalina. Esta es la última en formarse porque necesita de una enzima que se llama la transferasa, ¿sí? En la neurona tan solo se llega hasta noradrenalina. Me parece que la transferasa ya es a nivel renal, me parece, no estoy muy segura. Eh, o suprarrenal. Creo que es a nivel suprarrenal, ¿sí? Los receptores alfa adrenérgicos son alfa uno y alfa 2 y también tenemos acá los beta adrenérgicos, que es la beta 2 y la beta uno. Aquí están en el PPT. Como les dije, el alfa uno, tan solo el uno, lo que va a hacer es una contracción, ¿sí? Lo que nos da es una contracción. ¿Y cómo podemos relacionar esta contracción? Quizá como una excitación. Y para esto lo que necesita es calcio. ¿Sí? Y la proteína G que aumenta el calcio es la GQ, por eso lo hemos relacionado con la GQ. ¿Y cuál es la finalidad de esta GQ? Es aumentar los niveles de calcio, ¿sí? La proteína GQ lo que hace es activar la fosfolipasa tipo C y produce dos mensajeros, dos segundos mensajeros. El DAG que activa la proteína quinasa tipo C y el IP3 que libera calcio a nivel intracelular. Esto es muy importante, ¿sí? Acuérdense del DAG, del IP3. eh, ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde les dije que salía el DAG y el IP3? ¿Por qué activación? ¿A partir de qué sale el DAG y el IP3? A ver si se acuerdan. Les mencioné, ahí está, incluso en el PPT está, que es por la GQ, ¿verdad? Y esta GQ lo que hace es la activación de la fosfolipasa tipo C. Y por eso se producen estos dos segundos mensajeros, que es el IP3 y el DAG, porque estos acá lo que van a hacer es aumentar el nivel de calcio. Eso es lo importante. En el caso de el alfa 2, lo que nos da es una inhibición. Hace todo lo contrario a la adenilciclasa. Y por eso esta se relaciona con la GI, donde disminuye la actividad de la adenilciclasa y también del AMP cíclico. ¿Sí? Ahora, si nos centramos en lo que es los receptores tipo beta, estos van a tener el mismo mecanismo y van a estar relacionadas con la proteína GS. La proteína GS aumenta la activación de la adenilato ciclasa, o sea, aumenta el AMP cíclico y también activa la proteína quinasa A. ¿Sí? Eso sí me tienen que entender, porque luego vamos a explicar esto de acá. Chicas, algo que me quieran comentar. ¿Alguna duda, una inquietud? ¿Todo está bien? ¿Prefieren que les repita algo? Yo normal les repito, porque tenemos tiempo. Solamente me importa que se acuerden de esto, porque esto es muy importante, ¿ah? Ya vamos a continuar. Con lo que, como les mencioné, también tenemos receptores colinérgicos. Y estas las vamos a relacionar con lo que es la acetilcolina. Esta acetilcolina se produce por una transferasa y se va a introducir en una vesícula.
La mayoría de los neurotransmisores se sintetizan en el botón sináptico y se van a interiorizar en la vesícula, ¿sí? Su receptor va a ser muscarínico. Tienen transducción mediados por proteína G y hay 5 tipos de receptores: M1, M2, M3, M4 y M5. En el caso de M2 y M4 van a ser receptores inhibitorios, pues su mecanismo de traducción se da a través de la señal GI. Son inhibitorios, sea por GI. Y los que coincidentemente son impares van a estar relacionados con receptores excitatorios. Y si es excitatorio, lo vamos a relacionar con lo que es la GQ. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno, hasta ahí hay que suponer que todo está bien. Y les quiero decir algunos datitos importantes, porque esto el doctor lo mencionó. Y nos dijo que en el caso de la midriasis, que es la contracción del músculo radial del iris, o sea, lo que hace es un aumento de diámetro, actúa a nivel del sistema nervioso, del simpático, y eso se da por alfa 1. Y la miosis por parasimpático y se da por M1, por M3 y M5, o sea, por los muscarínicos, ¿no? No por, o sea, por los colinérgicos, no como la midriasis que es por alfa 1 que es adrenérgico. Esos son los datos que les tengo que mencionar. Y bueno, ahora nos vamos con el sistema límbico. Acá lo importante del sistema límbico, vemos al hipotálamo. eh, pero ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un circuito neuronal que va a controlar comportamientos emocionales y también los impulsos de motivación. Y se va a componer fundamentalmente el sistema límbico se compone fundamentalmente de lo que es el hipotálamo. ¿Sí? Va a ser un complejo interconectado de elementos basales del encéfalo y en el centro de ellos se va a ubicar el hipotálamo. El hipotálamo, o sea, ¿para qué ustedes creen que es importante el hipotálamo? ¿Qué funciones creen que tiene el hipotálamo? A ver si me ayudan con la participación. No estoy segura, pero no era relacionar la memoria. Vamos a relacionar más al hipocampo con la memoria. En el caso del hipotálamo es básicamente la homeostasis, temperatura, procesos metabólicos. Sí, básicamente, si tienen que relacionar algo, relacionen el hipotálamo con homeostasis e hipocampo con memoria. Y la amígdala, pues, con las emociones. Normalmente hay que relacionarlo así para que se nos haga más fácil, quizá entenderlo. O sea, si hablamos de homeostasis que abarca temperatura, sueño, ritmo circadiano, procesos metabólicos, ¿sí? Procesos que activan o inactivan lo que es la actividad inmunitaria. Todo lo que tiene que ver con homeostasis es hipotálamo. Pero este hipotálamo posee vías de comunicación de doble sentido y va a enviar 3 señales en direcciones diferentes, ¿sí? Va a enviar la señal posterior e inferior hacia el tronco del encéfalo, que son las áreas reticulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y desde estos hacia lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Tenemos superior hacia el diencéfalo y el telencéfalo, que son los núcleos anteriores del tálamo. Eso de acá lo hemos visto en neuroanatomía. Igual lo preguntan mucho, pero es importante recalcarlo. Y también vemos que hay una señal hacia el infundíbulo hipotalámico para controlar las funciones secretorias de la neurohipófisis y la adenohipófisis. También se ven 3 núcleos. Núcleo
perdón, sí, son tres núcleos en diferentes zonas, que es la zona periventricular, la zona medial y la zona lateral, que también se ve en neuroanatomía. Ahora, si hablamos de hipocampo, les dije, hipocampo, relaciónenlo a memoria. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, extirpamos o si hay una extirpación bilateral del hipocampo? Pues no se va a conservar o la persona quizá tan solo conserve la memoria, pero de corto plazo, nada más. Y eso nos da una amnesia anterógrada. Sí, y la amígdala, como les dije, es tan solo emocional y comportamientos. Eso es todo. Si tienen alguna duda, me dicen y les aclaro. Pero lo que es sistema límbico no es tan complejo. Más importante es esto de acá. Eso es lo importante. Si me entienden esto está bien. Si no entienden, normal les explico por qué. Porque sí, eso sí viene en el examen. Si está todo bien, me dicen y les mando el post-test y terminamos la clase. No hay problema. Y también mencionarles que de las referencias, la parte de los receptores lo saqué del Constanzo. Es un muy buen libro, porque no es tan complejo como el Gaitan, a mi parecer. Si tienen alguna duda de esto, me dicen y ya. Si no, terminamos la clase y les mando el post-test. Ustedes me dicen y ya. Y ahí les estoy mandando el post-test, porque entiendo que no tienen dudas. Les estoy pasando el Teams y también les voy a pasar por el WhatsApp. Ok, gracias. Ya, chicas, gracias a ustedes. Me hacen el post-test, por favor, porque es parte de su asistencia también. Y ya, sería todo.